Saludos, nosotros somos los alumnos del semestre 2, grupo 2. Nuestro equipo está conformado por Andrea, Caro, Jaime, Daniel y Josué. Nuestro tema a hablar es microorganismos en los alimentos. La microbiología de los alimentos es una rama de la microbiología que se encarga del estudio de los microorganismos que pueden afectar la calidad sanitaria de los alimentos y el agua. Los conceptos básicos para la disciplina son de acuerdo a su origen, que puede ser vegetal, microorganismo o animal, su estado físico, que sería líquido, sólido o semisólido, y también se atiende cómo se ingieren, dígase frescos o procesados, y para el sujeto al cual se va a alimentar, para alimentos, para humanos o para animales. Sabemos que es diferente. Los conceptos básicos para esta disciplina son salud, muestra, conserva, alimento perecedero, semiconservas, alimento sano con buena calidad sanitaria, alimento semielaborado. Incidencia y tipos de microorganismos presentes en los alimentos. El medio ambiente en general del cual fue obtenido el alimento, la calidad microbiológica del alimento en su estado fresco o antes de ser tratado, las condiciones higiénicas bajo las cuales el alimento fue manipulado y tratado, la adecuación de las posteriores condiciones de envasado, manipulación y almacenamiento para mantener la microbiota a un bajo nivel. En las carnes frescas y crudas, aves, mariscos, los más frecuentes son bacterias como la Achromobacter bacterium, Clostridium, Corynebacterium, Escherichia. Lactobacillus serían Micrococcus, Salmonella, Streptococcus. Y los hongos más comunes serían Penicillium, Mucor, Cladosporium. Tres grandes grupos de microorganismos llevan el campo de acción de la microbiología sanitaria. Serían aquellos que afectan las características organolépticas de los alimentos, aquellos que se agrupan al margen de las líneas taxonómicas, en función de ciertas características morfológicas, fisiológicas y ecológicas, y aquellos que afectan la salud del consumidor y están en estrecha relación con la microbiología médica. De ahí que el control microbiológico de los alimentos en relación directa con los grupos antes mencionados esté dirigido a la investigación de microorganismos alteradores, indicadores, patógenos y o sus toxinas. Examen microbiológico de los alimentos. Esto proporciona información en cuanto a la cantidad del producto bruto y a las condiciones sanitarias en que ha sido elaborado, así como la eficacia del medio de preservación. Los principales grupos de microorganismos alteradores están formados por gérmenes psicrófilos capaces de desarrollarse a bajas temperaturas y gérmenes termófilos, que son los que crecen a temperaturas elevadas. Postprevención, tenemos los gérmenes lipolíticos, que son capaces de degradar los compuestos de origen lipídico que se encuentran en los alimentos. Los gérmenes halófilos, que son los que afectan a los alimentos con alto contenido en sal, y los gérmenes acidófilos, que son los microorganismos que crecen en alimentos con un pH bajo. Bueno, yo soy Jaime y continuaré con los indicadores de calidad sanitaria más utilizados. Los microorganismos a 30 grados centígrados. Comúnmente este indicador es conocido como microorganismos aerobios, mesófilos y en el método de pasteurización. Organismos coliformes. Se define como bacilos gram negativos no formadores de esporas, aeróbicos o facultativamente anaeróbicos, que fermentan la lactosa con formación de gas dentro de 48 horas a 35 grados centígrados. Algunas fermentan la lactosa lentamente y se encuentran en los huevos, en las hortalizas y en mariscos.
Son bastante resistentes en condiciones naturales y soportan la desecación. Resisten los rigores de frigorífico y de la lacroconservación y son inactivados por procesos térmicos moderados y por la luz ultravioleta. Al igual que los ioduros y cloruros, actúan como germinicidas contra ellos. Para detectarlos se utiliza el método del número más probable, que es una técnica laboriosa, lenta y requiere de mayor volumen de material de laboratorio, pero es más sensible y muy utilizada en el estudio de agua potable y de alimentos, tales como mariscos y pescados. Y la mayoría de las prácticas se llevan a cabo en una placa vertida de agar de bilis rojo de violeta. Los coliformes fecales o termotolerantes se refiere a aquellos coliformes que tienen capacidad para fermentar la lactosa con producción de gas a temperatura de 44 a 45 grados centígrados. Escherichia coli, que la presencia de este indica el posible contacto con heces fecales de humano y por ende la contaminación de los alimentos. Escherichia coli es un germen cuyo hábitat natural es el tracto entérico del hombre y de los animales de sangre caliente. Las enterobacterias totales se encuentran en el tracto gastrointestinal, en el agua, en las plantas y en el suelo. Y pertenecen a la familia de los bacilos o cocobacilos gram aerobios y anaerobios facultativos. Los enterococos son bacterias esféricas o ovoideas, notablemente más robustas que los micrococos y los estafilococos, dispuestos en pares o cadenas cortas, causante de la infección Enterococcus fecalis en el tracto gastrointestinal. Enterococos, además de encontrarse en las heces de los mamíferos, se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza, son muy resistentes al calor, a la desecación, a las bajas temperaturas y a los detergentes y desinfectantes. Y los medios de cultivo que se utilizan para su detección se basan en la tolerancia relativa a condiciones adversas, utilizando compuestos químicos como la ácida de sodio para inhibir otros géneros de bacterias. Generalmente se utilizan métodos de recuentos probables o el número mayor posible. También se puede aplicar el método de placa vertida utilizando medios diseñados específicamente para este grupo. Mohos y levaduras. Las levaduras y los mohos crecen más lentamente que las bacterias en los alimentos que no son ácidos y que conservan humedad, y por ello pocas veces determinan problemas en tales alimentos. Sin embargo, en los alimentos ácidos y en los de baja actividad acuosa, crecen con mayor rapidez que las bacterias. En general, este indicador es utilizado en productos no perecederos, estos que se someten a almacenamiento largo, en productos deshidratados, cuyo almacenamiento se realiza en condiciones inadecuadas. Pero para esto puede existir un peligro potencial en la producción de micotoxina por parte de los mohos. Algunos mohos muestran una especial resistencia al calor, esto debido a que las esporas que producen. La expresión del desarrollo de levaduras en los alimentos se distingue observado por los mohos. Mientras las primeras pueden proliferar en la masa interna del alimento, en los sólidos esto se ve como en los quesos o en los líquidos como en los jugos de frutas. Los mohos se limitan de ordinario en las superficies, visiblemente distintivos sin necesidad de aumento alguno. Para su determinación generalmente se utiliza el método de placa vertida. Se pueden utilizar medios acidificativos para inhibir el crecimiento microbiano y la adición de un antibiótico a medio de cultivo. La temperatura de incubación es de 25 grados centígrados durante 5 días. La prueba de esterilidad. Esta prueba se realiza en aquellos alimentos que se consideran comercialmente estériles, como son las conservas. Se entiende por esterilidad comercial de un alimento tratado térmicamente. La condición alcanzada por la aplicación de calor
que deje al alimento exento de microorganismos capaces de reproducirse en condiciones normales a su distribución y almacenamiento no refrigerado, y microorganismos que son viables de importancia para la salud pública, incluidas las esporas. Uso de microorganismos a escala industrial. Ya sea bacteria o levadura, existen varias características que debe cumplir un microorganismo para el uso de la industria. Aquí te presentaremos 7 puntos importantes. 1. El tamaño de la célula debe ser pequeño, esto pues para facilitar el intercambio de sustancias con el entorno y permitir una elevada tasa metabólica. 2. Estar disponible en el cultivo puro. 3. Ser genéticamente estable. 4. Crecer en cultivos de gran escala. 5. Crecer rápidamente y obtener el producto deseado en un corto periodo. 6. Y el más importante, no ser patógeno para el hombre, animales o plantas. 7. El medio de cultivo debe estar disponible en grandes cantidades y ser relativamente barato. Un dato importante sería que el uso de microorganismos para la obtención de alimentos es una de las aplicaciones más antiguas de la biotecnología. La fermentación. En el sentido biológico, la fermentación es un proceso de obtención de energía en condiciones anaeróbicas. Esto significa que hay ausencia de oxígeno. Esto puede generar como producto final ácido láctico, que es la fermentación láctica por las bacterias ácido lácticas, o también por el etanol, que es la fermentación alcohólica por levaduras. Aquí presentamos la alcohólica y la láctica. La alcohólica pues es la fermentación utilizada en la fabricación de bebidas alcohólicas y el alcohol comercial. En la cerveza pues es la formación de alcohol etílico gracias a la bacteria Saccharomyces cerevisiae. Esta conlleva 2 fases, que es la fermentación principal y la secundaria. En la principal es la fabricación de cerveza poco fermentada y en la secundaria es la maduración de la cerveza. En la fermentación acelerada consta de 3 fases, que es la propagación, la fermentación en presión y la maduración, que es de 6 a 7 días. Así tenemos también la láctica. Esta tiene como producto final el ácido láctico. En el yogurt, dado por las bacterias Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. Los estreptococos remueven el oxígeno y los lactobacilos transforman la lactosa en ácido láctico. En los quesos ocurre una acidificación de la leche por las bacterias, que es la Lactococcus lactis y la Streptococcus thermophilus, causantes de la fermentación en el queso. Las bacterias productoras de queso. Esta consta de varias etapas. Para resumir, podría ser 1, que es la pasteurización de la leche. 2, agregar fermento que contiene las bacterias lácticas. 3, dejar madurar la leche. 4, gracias a la fermentación se obtiene el ácido láctico. 5, las proteínas de la leche se coagulan, este se calienta y se exprime para eliminar el suero. Y 6, pasa por el proceso de maduración. Así sería una guía rápida de las bacterias productoras de queso. Mohos y levaduras. Hola, mi nombre es Daniel y en cuanto al tema levadura en la elaboración del pan, existe constancia en la fabricación de pan y de la utilización de levaduras desde el año 2000 a.C., en que los egipcios descubrieron de forma casual el proceso de la fermentación. A partir de ese descubrimiento, la fabricación de pan se convirtió en un oficio que se fue extendiendo por todo el mundo. La especie de levadura que más veces se utiliza para la fermentación del pan normal es la Saccharomyces cerevisiae, aunque también se utilizan otros microorganismos para influir sobre el aroma y el sabor, y muchos otros con los que se obtienen diferentes resultados. El proceso que ocurre en la elaboración de pan es también una fermentación alcohólica. Utilizando los componentes de la harina, la levadura fermenta expulsando al medio dióxido de carbono y alcohol. El alcohol obtenido se evapora en el momento del horneado del pan y el dióxido de carbono desprendido de dicha fermentación, en vez de convertirse en burbujas como el champán o en la cerveza, este va a ser el responsable de los agujeritos y el aspecto esponjoso de la miga del pan. Los microorganismos modificados genéticamente.
Desde la década de 1990 se están empleando y se están desarrollando microorganismos modificados genéticamente que podrían favorecer a la industria alimenticia, entre ellos las levaduras del pan, que hacen que la masa leve más rápido. Las levaduras capaces de utilizar las levaduras modificadas. Estas se utilizan para metabolizar un amplio espectro de azúcares. También ayudan a reducir los niveles de desechos contaminantes en los efluentes de las industrias. Las bacterias lácticas, estas se utilizan más en el yogur, permiten mantener el yogur fresco durante semanas sin el riesgo de que se vuelva ácido o amargo. Los cultivos modificados. Estos van a proteger a los alimentos de la acción de las otras bacterias que podrían provocar envenenamiento en los alimentos. Productos lácteos. Estos producen compuestos saborizantes para resaltar el sabor del alimento. Son capaces de resistir la contaminación viral y ya sería todo.